Padre Celestial, te damos gracias por este Shabbat, por este día, Padre. Gracias por reunirnos nuevamente esta tarde y poder compartir esta palabra que Pablo nos trae este día, Padre. Esta enseñanza que nos da cada semana, Padre, cada Shabbat, Padre Celestial. Padre, sigue bendiciéndole, dándole sabiduría para que nos siga enseñando, nos siga mostrando la verdad. Padre, de todas esas lecturas que él, de esas cartas, Padre, que él está eh, aprendiendo, Padre, y nos transmite a nosotros, Padre Celestial. Padre, te damos gracias por permitir estar un día más, respirar un día más, por oler, por nuestros hijos, Padre, te damos gracias. Bendícelos a ellos, bendice nuestra familia, donde quiera que estén, Padre, en los países que están, los hijos de Aura, los hijos de Pablo, los hijos de Cene, los hijos de todos los que estamos en este grupo, Padre Celestial. Seas tú guardándolos, Padre, donde ellos estén, donde ellos anden, Padre. Siempre, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre, porque tú siempre nos guardas, siempre nos sostienes, Padre Celestial. No nos falta nada, porque tú estás con nosotros, Padre. Si tú estás con nosotros, Padre, lo tenemos todo, Padre. Gracias porque me has permitido, Padre, un día más compartir esta palabra y permite, Padre, que sigamos así apegados, Padre, a tu mandamiento, Padre Celestial. Te damos gracias por este Shabbat y por este momento que vamos a compartir esta palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amén. Entonces, Amén. tarea para esta semana, voy a ponerle tarea a todos. Quiero que busquen cualquier versículo que tenga que ver con el tema de apostasía y lo publiquen. De apostasía, ok. Apostasía. Y hoy vamos a aprender un poquito más acerca de apostasía. El tema que estamos entrando es la apostasía, pero no cualquier apostasía, la apostasía que ha sido ya profetizada. Entonces ya vamos a entrar en detalles de dónde ha sido profetizada, pero primero vamos a aprender un poquito acerca de qué cosa en realidad es la apostasía. Entonces, el tema, si me funciona, es la venida de Mashiach y la apostasía. Vamos a comenzar donde terminamos la semana pasada, porque en sí, si no entendemos quién somos, si no podemos reconocer claramente quién es Israel, quién es aquel pueblo del cual el Padre dice, yo soy el buen pastor, no vamos a entender ni qué cosa es apostasía, porque uno que no es, no puede rechazar. Uno que no se le ha ofrecido un regalo, por ejemplo, no puede rechazar ese regalo porque no se le ha ofrecido. Y por ende, tenemos que entender todos los aspectos de quién somos. Y a la vez que entendemos, y aquí viene el gran problema, a la vez que entendemos quién somos, nos cae sobre nuestros hombros la cruz. ¿Saben por qué? Porque ahora somos responsables por eso de lo cual el Padre nos ha dado, nos ha puesto. Es igual que en la parábola de los talentos, al que mucho le fue dado, ¿cuánto tuvo que regresar? Por lo menos por lo mismo que le dio. Como mínimo, 5 talentos, aquí toma 5. 3 talentos, aquí toma 3.
¿sí? Entonces, si nos ha dado esa responsabilidad es con algún propósito y ahora tenemos un peso adicional sobre nuestros hombros, ¿sí? Entonces, vamos a leer. Hay tantos versículos que de verdad tuve un problema grande en escoger cuáles versículos yo iba a usar hoy. Traté de escoger unos que no hemos usado mucho en el pasado para traer un poco de nueva información bíblica, textual a los estudios. Entonces dice Jeremías, la palabra de Yahweh vino a mí. ¿De quién estamos hablando? Jeremías. Entonces a Jeremías le vino, ¿qué cosa? Palabra. Una cosa que a veces no entendemos si leemos el libro de Daniel, que lo que Daniel estaba buscando era entender lo que Jeremías había escrito. Y al principio del libro él dice, y Daniel buscaba, porque quería entender. ¿Y qué era el tema de lo que quería entender? Los tiempos. Sí, Pablo, ahí donde, perdón, ahí que usted dice los tiempos, bueno, yo me estaba leyendo el libro de Jeremías, lo leí, bueno, lo terminé de leer qué día, y creo que al comienzo del libro, no, de Jeremías no, al comienzo del libro de Ezequiel dice que el año 30, que era el año 30, y usted qué día dijo que el año 30 fue el año donde Yeshua vino, algo así, el año 30, en el libro de Jeremías. de Ezequiel. Es que ahí en el año, cuando dice el año 30 bíblicamente, tienes que ver el año 30 de qué. Por ejemplo, puede ser el año 30 de un reinado, el año 30 de que estaban en cautividad. Entonces, el mismo contexto te va a dar la definición de cuál año 30. Cuando Bueno. estábamos hablando nosotros del año 30, era el año 30 después de la fecha inicial que han escogido para el nacimiento de Yahushua. Porque como sabemos, el calendario gregoriano gira alrededor de la vida y la muerte de Yahushua. Y por eso es antes de Cristo, aunque los ateos lo han cambiado y ponen antes de la era común y cosas así. Hasta eso, hasta los paganos se rigen. El único que no se rige por Yahushua en su calendario es el judío. Ajá. Pero bueno, Bueno. continuamos. La palabra de Yahweh vino a Jeremías. Aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice. Ya desde el principio, Jeremías comienza con ¿de quién es Yahweh? El Elohim ¿de quién? De Israel. Entonces, no sé, me rasco la cabeza. Y yo siempre uso este ejemplo porque hay muchos adoradores que usan el Salmo 22 para decir que él mora en medio de la alabanza y dicen de su pueblo, lo cual no es exactamente, aunque sí se puede inferir que es el pueblo, pero inferir se dice. Bueno, pero ¿qué es lo que dice? Que Yahweh mora en medio de su pueblo, no, de Israel. De ¿Y Israel, por sí. qué? La alabanza. La De alabanza, la- adoración, alabanza. Entonces, no le gustan usar ese nombre Israel cuando hablan. Cuando se reúnen, no le gustan usar. Hay un término nuevo después de que fue establecido por la Iglesia Católica y ese es la iglesia, la eclesia, viene directamente del griego. Pero en sí no es un término bíblico. La palabra eclesia, por favor, tradúzcanla, no la transliteren. ¿Saben la diferencia entre transliterar y traducir, verdad? Transliterar es
pronunciarla como se pronuncia o tratar de pronunciarla como se pronuncia en el lenguaje original. Ejemplo, los nombres se transliteran. Entonces mi nombre en inglés es Paul, pero nadie dice Paul, nadie me llama Paul, lo transliteran y me llaman Pablo, como un gringo. Igual, si voy a Francia, me imagino que los franceses me van a llamar Pablo, no el término francés para ese nombre. Entonces, lo interesante es que bíblicamente los traductores transliteraron ciertas palabras y tradujeron ciertos nombres. Hicieron lo opuesto de la norma. Por ejemplo, Cristo lo transliteraron porque no lo tradujeron. En vez de Cristo, el Mesías o el ungido. Eso es la traducción de esa palabra griega. Eclesia la transliteraron. Iglesia. ¿Por qué no la traducen? La congregación, la asamblea. Entonces, claro, hay un propósito y vengan a entender que ese propósito es el propósito de Dios. Entonces, no siempre le echemos la culpa a los traductores porque Él viene dándonos cierta información para ciertos tiempos. Y eso lo aprendemos en el libro de Daniel, donde le dice a Daniel, eso no es para ti. Sigue ese libro, porque ese libro es para el fin del tiempo, para que ellos entiendan, no tú. Entonces, tenemos ese entendimiento también, que Él está guiando todo, desde el principio hasta el fin, hasta Él guía a los mentirosos. Tengamos eso en mente. Él hasta le dice al rey de Babilonia en un verso, mi siervo, que él usó su siervo para llevar a cabo ciertas cosas que estaban dentro de su plan y su voluntad. Era su siervo de verdad, era un profeta de Israel. No, era un juez. A Nabucodonosor, ¿no? Le dice mi siervo y a Ciro. Ajá, sí. Entonces, tengamos eso en mente, que en sí Él está a cargo de todo. Y si nosotros nos ponemos en sus manos, debajo de su liderazgo, tutela, pónganle lo que quieran ponerle, nos estamos poniendo debajo de la sombra del omnipotente. Estamos debajo, entonces Él nos coloca dentro de su voluntad. Por eso el que ora en el Shem es nombre, es la palabra, la traducción, pero Shem, cuando uno dice nombre en hebreo, está hablando de quién es, la esencia de quién es esa persona. Cuando oramos en esa esencia, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Yahoshua. Claro, inmediatamente va a suceder. Eso sin duda. Fe, no tenemos que tener mucha fe porque Él es grande. Poca fe en a Él que es el Todopoderoso y correctamente no recibís porque oráis mal, ¿verdad? Que es orar mal, no orar en contra de la voluntad de Yahweh. Entonces ahí empieza a obrar el enemigo y el enemigo empieza a cumplir con los deseos de tu corazón y tu carne empieza a cumplir con los deseos de tu corazón. Yahweh mira eso y te entrega ese cumplimiento y te da los deseos de tu corazón y te vas a ir a pique, como dicen, en escala bajando. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender estos conceptos del Padre que Él estableció en su palabra y nos va a ir mejor. Vamos a entender cómo manejar nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Y cómo lo manejamos? Le entregamos el timón a Él. Habían unos afiches que la gente ponía en su carro
y que decía, Dios es mi copiloto. Yo decía, ese está loco, pues yo no me, ese está conduciendo, que Dios sea el piloto, no el copiloto. Entonces, Ujú. yo no quiero ser el piloto que es de mi vida, no, que él sea el piloto. Si quiere, yo me siento de copiloto, no sé, y dejo que él maneje, pero yo no, yo no. Como dice mi esposa, mejor yo ahí dormidito, que me duermo, de que yo conduzco dormido, o sea, pero bueno, y consideraré a los cautivos de Judá, judíos, los judíos, a quien yo los mandé lejos de este lugar a la tierra de los Casdim, de los cananeos, como buenos, tal como hago con estos higos. Yo pondré mis ojos sobre ellos para bien. Yo los traeré de regreso a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los desarraigaré. Desarraigar, ya yo sé lo que significa eso porque yo y ahora hemos estado desarraigando muchas cosas en nuestro patio. Y sé lo que es eso. Sacar de, Y es trabajo, sacar de raíz. sacar de raíz. Ajá. Entonces, yo les daré un corazón para conocerme, que yo soy Yahweh. Ellos serán mi pueblo. Serán, fíjense, está hablando del judío, de Judá, de la tribu de Judá en ese tiempo de Jeremías. Pero serán mi pueblo y yo seré su Elohim, porque ellos regresarán. ¿Qué cosa es regresar? Teshuvah. Teshuvah es arrepentimiento, pero en sí significa shuv, dar vuelta completo y ir en la dirección hacia lo que dejaste. ¿Sí? Yashua tiene la palabra shuvah dentro y es arrepentimiento. ¿Sí? La salvación de Yahweh es el nombre de Yahshua, Yahoshua, e incluye arrepentimiento. ¿Y de todo qué? La clave, corazón, ¿sí? Entonces, podemos empezar a entender el corazón de Yahweh y proféticamente, él no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas, ¿verdad? Y a eso lo estudiamos. Entonces, ¿qué es lo que está profetizando? Por lo tanto, así dice Yahweh, Elohim de Israel, referente a esta ciudad, la cual tú dices que será entregada al rey de Babel. ¿Babel es qué? Babilonia. Por espada, hambruna y destierro. He aquí yo reuniré a todos los países donde los eché en mi ira, furia y gran cólera. Y yo los devolveré a este lugar y haré que vivan en seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y yo les daré otra senda y otro corazón. ¿Para qué? Para que me teman para siempre. Porque yo soy un ogro y los quiero controlar y dominar. Así dice. ¿Por qué él quiere hacer eso? Porque él sabe que sus caminos son buenos. Son caminos de gozo, de paz, de vida, de abundancia. Por eso dice, para el bien, para ellos y de sus hijos después de ellos. En otras palabras, esto no es una cosa, es una cosa de darnos algo bueno, algo que necesitamos para que nuestras vidas estén completas. ¿Saben que paz, shalom, significa estar completos? Yo haré con ellos un pacto por ahora y después por 2000 años otro pacto y después en el milenio otro pacto. No.
un pacto eterno que de ninguna forma volver a abandonarlos. ¿Cuándo? Cuando Él establezca de nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? El rey Mashiach le va a entregar las llaves al Padre después de 1000 años. Eso es para siempre. Sino de hacerles el bien. Yo pondré temor de mí en sus corazones para que ellos no me dejen. Fíjense, al parecer todavía va a haber libre albedrío, ¿no? Para que no me dejen, quiere decir que lo pueden dejar, ¿no? Entonces, miramos, traerá a los exiliados de regreso de Babilonia. Y recordamos que los ciclos de Yahweh se pueden repetir, ¿verdad? Y vemos que en Apocalipsis, esto ya lo estudiamos, una entidad que se llama Babilonia la misteriosa. Es decir, esto de exiliados regresar de Babilonia es de lo que está hablando. De todas partes de la tierra, pero hay una Babilonia la misteriosa, ¿sí? Jerusalén será reconstruida, la ciudad santa, y la nación regresará a Yahweh. La nación, eso quiere decir que va a haber un arrepentimiento que Nacional. nacional. ¿De cuál nación? Israel, ¿sí? Israel. Para que haya un arrepentimiento nacional, tiene que haber ¿qué? Una nación. Tiene sentido común, ¿verdad? Si no hay una nación, no hay arrepentimiento nacional. Yom Kippur, el día de expiación, es el día de arrepentimiento nacional. Ya no es una cosa de un individuo, es toda la nación. ¿Cuándo es Yom Kippur? 10 días después de qué? Fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Tienes razón, tiene sentido, ¿verdad? Entonces vemos que hubo un regreso de Yahudá a Israel y se estableció y vino Yeshua, su primera venida, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ellos lo buscaron y están buscando a Dios de todo corazón. Nosotros estamos buscándolo de todo corazón. No, fue un cumplimiento, pero parcial. Quiere decir que en realidad no se ha cumplido totalmente esa profecía. Estamos todavía esperando que esta profecía llegue a su, ¿cómo dice? Su pináculo, totalmente cumplido. ¿Sí? Es igual que los huesos secos. Habían huesos secos, pero faltaba una porción por cumplirse. ¿Sí? Es igual que la nación de Israel. Falta una parte por cumplirse. Y para eso Israel tiene que ser, para eso la nación, o sea, la tierra de Israel tiene que ser limpiada, ¿no? Bueno, Israel primero tiene que ser definido. ¿Quién es Israel? A la vez que el enemigo sabe quién es Israel, ¿qué creen que el enemigo va a hacer? Sí, a evitar. Tratar de destruirnos. Ahora, bueno, ya le conté acerca del sueño que tuve, donde estuve predicando acerca de todo lo que sucedió en la salida de Egipto y en el desierto. Fíjense, Israel sale de Egipto, inmediatamente es atacado o se enfrenta con quién? Abimelech. ¿Y tratan de qué?
Enseguida que el enemigo sabe que eres Israel, ¿sí? Te va a tratar de destruir. ¿Cómo te defines? ¿Cuál es la señal que tienes en tu mano y en tu frente? El Shabbat. ¿Por qué es cuando comenzamos a guardar el Shabbat, surgen ciertos problemitas? ¿Sí? Y eso es una parte de ser la nación de Israel. Cuando los países alrededor le encantan atacar a Israel en Shabbat, en Yom Kippur. Sí, el enemigo entiende mucho más de lo que pensamos. ¿Sí? Entonces entendamos que al salir de Egipto, al recibir la Torá, ahí viene Amalek, no Abimelech, Amalek, perdón. ¿Sí? ¿Quién trató de destruir el pueblo allá en el libro de Esther? Amalek. ¿Sí? ¿Quién? Y Yahweh le dijo al rey Saúl, destruye completamente Amalek. Y él dejó vivir. Y por eso todavía hoy en día existe Amalek. O si no, hubieran sido destruidos completamente. ¿Qué dice Yahweh en tu vida? Destruye completamente Amalek, a las cosas de este mundo. No te contamines con la comida del rey. Sí, ven todos los conceptos ahora interlazados en todo lo que hace el Padre. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él no va a cambiar. Él es como es y quiere que nosotros lo entendamos porque lo buscamos, no porque Él nos da toda la información ahí, no. Él quiere que lo busquen de todo corazón, ¿sí? En espíritu y en verdad. No solo en espíritu y no solo en verdad, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Amén. Jeremías 29:10, porque Amén. aquí está lo que Yahweh dice. Después que se cumplan los 70 años de Babel, yo los visitaré y cumpliré mi buena promesa de traerlos de regreso a este lugar. Y Daniel quería entender qué significaba eso. De ahí nace la visión que el ángel le da a Daniel de que las 70 semanas están entendiendo. Y esas 70 semanas, de ahí han salido la doctrina del rapto, 7 años de tribulación, todo eso. Pero ¿qué hemos aprendido ya en los estudios? Que esa última semana vienen dos partes. ¿De qué habla? No del anti-Mashiach, del Mashiach. ¿Sí? Y que hay, en el centro de eso hay el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Esto lo hemos aprendido, solo estoy estableciendo el hecho que si en realidad no somos Israel, todo esto no va a tener ni sentido. Por eso la menorá, la mía está guardadita por ahí, no la puedo usar de ilustrar ilustrativamente, pero tiene 3 fiestas. En el centro está ¿cuál fiesta? Pentecostés, el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, y después vienen ¿qué? Las últimas 3 fiestas, 7 en total. ¿Estamos entendiendo los patrones bíblicos? Una parte que no llegamos en los estudios de los patrones bíblicos de los últimos tiempos es la menorá. A lo mejor un día de esto regreso y doy la última porción que era me trajeron mi menorá. Yeah. 3 primeras, Pentecostés, tiempo de los gentiles. Qué 3, buen asistente. ¿sí? Ilustrativa. Gracias, amor. Entonces,
Continuemos. ¿Qué vemos en estos versículos? Jerusalén reconstruido, paz y seguridad. ¿Hay paz y seguridad? Es más, hay un verso que dice, cuando digan paz y seguridad. Pero ¿quién lo está diciendo? ¿El Israel verdadero? No. Sí, un templo nuevo, y vamos a tocar esto de un templo nuevo. Sí, río de sanidad que fluye de ese templo y arrepentimiento que de Teshuvah. todas las naciones. Sí, Teshuvah, arrepentimiento. Vamos a ver según Ezequiel. Yo te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo ruaj dentro de ti. ¿Por qué necesitamos un corazón nuevo? Porque el otro era un poco duro. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Y pondré mi ruaj, espíritu, dentro de ti y causaré que vivas por mi verdad. Mi Torah, espíritu y en verdad. Que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los haga. Entonces, ¿para qué nos llena del Espíritu Santo? Míralo aquí. El hecho de ser lleno del Espíritu Santo es algo del Nuevo Testamento. No, esto es Ezequiel. ¿Sí? Diciendo que lo que necesitamos es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Este es el propósito. Para que vivas por mi Torah, ordenanzas, juicios, los hagas. Eso se llama obediencia. ¿Sí? Y morarás en la tierra que yo di a tus padres. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Elohim. Ahora, ¿qué le preguntaron los discípulos? ¿Qué querían saber? Cuando estaban juntos, le preguntaron a Adón, en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel. Ellos entendieron una cosa porque la vivían. Cuando un judío iba a la corte, es más, yo quería meterme hoy en la defensa que el apóstol Shaul hizo. A lo mejor hablamos un poquito más de eso, de lo que, pero es muy interesante porque él tuvo que defenderse en contra de quién. Los judíos de un lado y los creyentes del otro. Y ninguno de los dos creían en él. Sin embargo, él se defendió y encima de eso, los romanos fueron los que facilitaron esa defensa. Es interesante. Pero, ¿qué sucede? Que acusaron al apóstol Pablo, a Shaul, Shaliach Shaul, apóstol Pablo, a no guiarse por la ley. ¿Y cómo él respondió? Claro que yo guardo la ley. Esa, básicamente, en una cápsula fue su respuesta. Pero aquí están preguntando, ¿cuándo restaurarás el gobierno? Porque eso es lo que esperaban. Cuando uno iba enfrente al Sanedrín, eso era la corte de ellos legal. Y cuál era el grupo de leyes que ellos tenían. Y aquí es donde se dañó el problema. Era la Torá, pero le empezaron a añadir leyes y leyes y leyes y leyes y leyes y leyes a esa Torá. Leyes rabínicas. La Torá oral. ¿Sí? ¿Qué fue lo que él les respondió? Ustedes no necesitan saber los tiempos o la fecha. Porque ellos no iban a estar vivos. Por eso le dijo a Daniel, eso no es para ti, no te preocupes.
¿Sí? El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Esta vista está muy grande y no puedo leer ciertas cosas. Si puedo desaparecer esto acá arriba, me dan un segundito. No, no puedo. Tesalonicenses, segunda Tesalonicense. Voy a tener que preguntarle a Teus cómo se hace esto. Bueno, esa línea de arriba no la puedo leer. Segunda Tesalonicense dice más o menos para que nadie los engañe o que nadie los engañe en ninguna manera. Porque el día, ¿cuál es el día? Ya esto lo estudiamos. El día del Señor. El día del Señor, que incluye que la segunda venida y de ahí para adelante el reino milenial no vendrá sin que antes venga la La apostasía. apostasía. Y el La hombre apostasía. y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá. Esta es la versión Kadosh y está bastante clara y bastante correcta. Sea que revelado. En otras palabras, Yeshua puede venir hoy. Pues Sí. sí, que hay apostasía, claro. Sí, y el hombre. Ujú. Ah, pero no ha saben sido quién es? revelado el hombre de perdición, no. Hay dos posibilidades. La primera es que no somos Israel. Estamos perdidos igual que las naciones. O el hombre de perdición no se ha revelado. Ven que Israel es quien va a entender quién es el hombre de perdición, porque en contra quién va a venir. Y si yo soy Israel, ¿ustedes creen que yo no me voy a enterar? No, si yo soy Israel, yo me voy a enterar que el hombre de pecado está aquí. No el espíritu del antimashiach, porque eso ha estado obrando desde el tiempo de Yeshua. ¿Sí? Sino el mismo hombre que va a ir en contra de todo lo que es Dios, Yeshua. Estamos captando. Quiero que entiendan. Entonces, si tienes temor que no eres Israel, que Yahweh te lo revele. Usa la palabra. Porque una de las cosas, o vas a entender, o te vas a ir en el rapto. Te van a llevar como un ladrón en la noche, pero ese ladrón no es Yeshua. ¿Entienden? Y a eso lo hemos estudiado. Ajá. ¿Por qué? Porque eres parte de un grupo que tiene otro nombre, que no es Israel, que no entraron correctamente por la puerta. La Biblia está clara. Y mientras más la leemos, más se nos va a aclarar el bombillo. A menos que Yahweh mismo nos dé un ¿qué? Espíritu de ceguera. Hay algunas que usan la palabra estupor. ¿Es una palabra? Sí. Sí. Eso viene de estúpido. Nos haga estúpido. Sí. Y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá, ese revelado, el destinado a perdición. Él se opondrá a todo lo que la gente llama a Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará, concepto importante que vamos a tocar hoy, en el templo de Yahweh y proclamará que él mismo es el jefe. Saben que la palabra Elohim significa el jefe, el patrón, como, ¿sí? Segunda Tesalonicense, nadie os engañe de ninguna manera. Esto es Reina Valera.
La otra era Kadosh. Porque no vendrá sin. ¿No vendrá qué? El día del Señor, Yahoshua. Entonces, ¿qué viene primero? La apostasía, ¿Qué dice la teoría del rapto? que primero viene el rapto. Que la iglesia se va. ¡Uf! Y después viene la apostasía. Y el hombre de perdición viene a sentarse en el templo que fue construido. ¿Eso puede ser bíblicamente? No, mira, esto es bíblico. O sea, en ese templo donde se siente puede ser el templo del Rúa nosotros mismos. Bueno, vamos a leer los versos a ver qué dice. ¿Sí? Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Reina Valera, mismo verso. ¿Sí? Vamos a hacer algo. Ahí se sienta. Ven que esto no se desaparece. Esta barra acá arriba está supuesto que se desaparece. No sé si ustedes la ven. Según de Tesalonicense 2, 3 y 4. No, Se sí, pero siente. estoy tratando de eliminar la barra que está arriba y no se quiere ir. Ya se fue. Ajá, aleluya. Ahí. No sé cómo lo hice, pero gracias, Padre. Según Tesalonicenses 2:3, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Yo estoy y creo firmemente, aunque con versos bíblicos no lo puedo totalmente comprobar, que esto va a suceder en los dos ámbitos. El ámbito físico, va a haber un templo real reedificado, pero eso va a ser para engañar. ¿Qué pasa si eso sucede? Todos los que creen en esa doctrina de rapto van a sentirse confirmados y van a aumentar su fe en su creencia. ¿Ven cómo eso puede ser? Por eso yo sí creo que va a suceder, pero eso no va a llenar proféticamente lo que dice la palabra. Esto sí, todo lo que Yahweh ha hecho hasta este punto en la palabra se ha cumplido en los dos ámbitos, el físico y el espiritual. Sí. ¿Entendemos? Ajá. Y eso desde el primer pacto vemos una relación física describiendo esas dos áreas que son reales las dos, que él daría descendencia como las estrellas en el cielo, algo que denota lo espiritual, y como la arena, que Físico. denota algo físico, terrenal. No había razón por la cual la palabra tenía que mencionarlo dos veces. Es el mismo pacto, la misma cosa profética. Sin embargo, lo dijo así y varias veces. ¿Sí? Entonces, ¿quién en sí es el templo de Ruach HaKodesh? Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde se tiene que sentar este anti-Mashiach para engañar? ¿En un templo físico? Enseguida que haga eso, nadie va a ser engañado. Todos van a gritar, ¡ah! Ajá. El anticristo llegó. Corran para las montañas. Múdense O sea, para el desierto.
Es en el corazón del hombre, de nosotros. Ajá, y eso es mucho de nosotros, no mío, no, no, Yo no, tampoco el poder. pero eso sí es más sutil. Eso sí es tratar de tomar el poder de la entidad que se llama ser el templo de Dios. Se llama porque mandamiento no tiene. Continuemos. 1 Pedro 2, 4 y 5. ¿Cuál es la tarea? Buscar versos esta semana que tengan que ver con Apostasía. la apostasía. 1 Pedro 2, 4 al 5. Según vienen a él, la piedra viva, ciertamente rechazada por hombres, pero escogida por Yahweh y preciosa para él. Ustedes mismos, como piedras vivas, ¿entendieron cómo uno se convierte en piedra viva? Según vienen a él, la piedra viva, ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados. Entonces, si no venimos a él, no podemos ser edificados como casa en el Ruach para ser Coanim, sacerdotes, apartados, santos para Yahweh. Por eso las oraciones dicen, cada vez que hacemos Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, que nos santifica ¿con qué? Con Tus sus mandamientos. mandamientos. Eso es lo que nos aparta para ofrecer sacrificio del Ruach, aceptables a él por medio de Yahoshua HaMashiach. Entonces ya no vamos a un edificio físico, pero sí damos ¿qué? Sacrificios que son aceptables. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra? Apostasía. Eso es una palabra griega. Deserción. ¿Saben lo que es deserción? Sí. Si va un ejército a la guerra y salen corriendo 5 porque oyeron una bombita, son que Desertaron. desertaron. Aquí, ¿cuál es el ejército ese? La verdad. ¿Sí? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad bíblica hay de la cual uno puede desertar? Busquen bíblicamente lo que es la verdad, si no entienden. ¿Sí? Mateo 24, vamos a leer un montón de versículos ahora. Aunque no estamos estudiando Mateo 24, pero ¿de qué está hablando Yeshua? De los últimos tiempos. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces los discípulos, mira Yeshua, esos edificios tan bonitos, el templo. Se lo estaban enseñando, no sé para qué, pero verso 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Esto físico. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Lo físico va a ser destrozado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, parece que se quedaron pensando, ¿verdad? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que el templo va a ser destruido. Pero añadieron, ¿y qué señal habrá de tu venida? Pero añadieron, y del fin del siglo.
Ellos entendían que su venida y el fin del siglo posiblemente no eran el mismo evento. ¿Por qué lo entendían? Porque celebraban la fiesta. Y ya sabían que había una segunda venida. Ajá. Respondió Jesús. Ahora, cuando Yahoshua le da su respuesta, él dice, bueno, a la primera pregunta, y después dice, bueno, a la segunda pregunta, y después dice, bueno, a la tercera pregunta. Él le respondió así. No, ¿por qué? Porque ellos ya tenían cierto entendimiento acerca de no solo lo que estaban preguntando, pero de ciertas respuestas. Y Yeshua no tenía que darle esos detalles. Adicionalmente, como el libro de Daniel, muchas verdades han sido selladas. ¿Para qué? Para estos tiempos. Para que el Padre pueda sanar nuestra vista y nuestra sordera, para entender y ser o parte de los que están todavía ciegos o ser parte de los entendidos. Los entendidos que son hijos de la luz y no andan en tinieblas. Él regresará al tiempo adecuado, no como ladrón en la noche. ¿Sí? Respondiendo Yahoshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Yeshua. Diciendo, afirmando, yo, Yahoshua, soy el Mesías. ¿Existe mucha gente haciendo eso hoy día? Sí. Sí. Ese que está en la Biblia, ese es el Mesías. Bueno, el Cristo. Mas a muchos engañarán. Aunque están haciendo eso, están engañando a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y todo eso está sucediendo y ha estado sucediendo. Y va aumentando y aumentando y aumentando cada día más. Entonces os entregarán a tribulación. Entonces, mi opinión es que se está brincando al futuro, pero le está dando también pautas para ellos. Los discípulos murieron de causas naturales. No. Todos murieron a causa de tribulación y fueron aborrecidos de toda la gente por causa de quién? Del nombre de Mashiach. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuántas denominaciones hay? Y una aborrece a la otra. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, sabemos que la traducción de esa palabra es anomía, y vamos a ver esa palabra ahora. El amor de muchos se enfriará. Entonces es por esa palabra anomía que el amor se enfría. ¿Sí? ¿Qué cosa es maldad? En español. No la griega. Maldad puede ser una persona Que hace lo malo. que le gusta hacer maldades. ¿Sí? Más el que persevera
hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿cuándo es que uno hace la oración de arrepentimiento para ser salvo según la iglesia? ¿Al principio o al final? Al principio. Y según la iglesia ya eres salvo, Mm. porque tus pecados han sido limpiados. Eso es una verdad parcial, pero la Biblia dice que los que perseveren hasta el fin, esos son los que van a ser salvos. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo del Rúa, Él nosotros. nos santifica, ¿verdad? Con sus mandamientos. Sí o sí. Amén. Cuando se vea en ese lugar la abominación desoladora, y aquí referencia directa ¿a qué? Al libro de Daniel, de que habló el profeta Daniel, ¿sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en esos días. Orad pues que vuestra huida. Esto es interesante y sí lo voy a mencionar, y lo puse ahí, aunque no, en sí no es parte del estudio. No estamos estudiando el día de reposo, el Shabbat. Pero cuando lo estudien, entiendan este verso. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno, porque va a haber frío, ni en día de ¿qué? De reposo, de De Shabbat. reposo, porque vas a estar guardando el Shabbat en descanso y no preparado para salir corriendo. En otras palabras, este verso es profético acerca de cuáles tiempos, Mm. los últimos tiempos, ¿verdad? Y según la palabra de Yahoshua, él espera que estamos guardando el Shabbat. ¿O no? Amén. ¿Entendieron la implicación, verdad? Sí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué? El que persevere será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os le he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, acaba de decir que si te están diciendo, uy, vino por aquí o vino por allá, casi que en secreto, no creáis. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a saber. Un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera, y esto es un verso que yo todavía no entiendo, un día de esto voy a tratar de entenderlo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Sí, eso es, yo sí lo entiendo. Ok, luego da un estudio acerca de ese verso. E inmediatamente, de nuevo, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, entonces, después de todas esas cosas, la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles. Y aquí estamos hablando de cosas apocalípticas en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Con gran ¿qué? Voz de shofar. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí ya vimos cuando estábamos viendo los patrones acerca de la higuera. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, ya en estudio previo hemos hablado acerca de quién es la higuera. Hemos hablado de profecías que hablan de esa higuera. Vimos una profecía acerca de un cumplimiento parcial. No lo leímos, pero conocemos la profecía de los huesos secos. ¿Qué nos está tratando de comunicar Yahoshua al decirle a los que estaban presentes que esa generación no pasará? ¿Estaba hablando de esa generación o estaba hablando de una generación que tenía que ver con esta parábola, la parábola de la higuera? ¿Sí? Entonces, ¿qué higuera? Israel es la higuera. Y no vamos a entrar en los versículos que hablan de eso porque ya lo hemos dado. Debemos entender eso ya, tener ese entendimiento. Pero en Isaías nos dice algo bastante interesante. ¿Quién oyó cosas semejantes proféticamente? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Yahweh. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Elohim, que nació en el 1948. En un día hubo un anuncio y boom, la nación de Israel existe otra vez después de 2000 años. Eso nunca ha pasado, nunca pasará. Porque es profético, nuestro Padre lo anunció y así sucedió. ¿Sí? Porque es importante. ¿Cuánto es 1948 más una generación? 80, 70 o hasta 80. ¿Cuándo cae eso? 2028. ¿Será porque lo dice ahí bien grande? ¿En De la serio? higuera aprendan la parábola. ¿Sí? No pasará esta generación de la higuera hasta que vean todas estas cosas suceder. Claro, hay un hecho que habla de la ciudad de Jerusalén que en sí no fue tomada hasta unos años después. Entonces tenemos como una ventanita ahí. ¿Cuál era la ventanita que estudiamos allá
en los patrones bíblicos del 2028 al 2030. Ujú. ¿Sí? Amén. Ahora, para continuar, tenemos que aprender lo que la palabra esa anomía significa. Este es el diccionario Strong, una concordancia. Bueno, no es un diccionario, es una concordancia que habla de las raíces de las palabras. La palabra griega, inicuo, viene de anomos. Anomos, los que conocen el griego entienden que la A enfrente de una palabra es negativa o pone esa palabra en forma negativa. ¿Sí? Entonces, a nomos es nomos negativamente. Es decir, sin negativo, ley. Yo no lo escribí, esto lo dice la concordancia. No sujeto a la ley. Y pusieron ahí judía. Por implicación, un gentil. Un gentil no se sujeta a la ley. Según los intérpretes, los que pusieron la concordancia Strong, que son cristianos, la ley judía. Nosotros entendemos que no es una ley judía, es Ujú. la ley de Dios. ¿Sí? O usándolo positivamente, eres malvado. Ser malo es no tener ley. Entonces, ¿por qué se enfría el amor? Porque no guardas la ley. Y por ende, tu corazón está hecho de piedra. Y para poder regresar al punto donde deseas guardar la ley y regresa a ti el amor, tienes que poner en práctica. ¿Sí? Entonces, significado de anomos, sin ley, transgresor, ilegal, malvado. Marcos 15. Crucificaron con él a dos ladrones y se cumplió la escritura, que es escritura Isaías 53, que dice, y fue contado entre los que no tienen ley. Anomía. Anomos. Isaías 53:12 nos dice, y fue contado, hablando de Yeshua, con los pecadores. Sinónimo. ¿Qué cosa es alguien que no tiene ley? Un pecador. Si Yeshua te perdona y te dice, ve, no peques más, ¿qué es lo que te está diciendo? Ve y cumple la ley. Porque cumplir la ley es no pecar. Y la ley tiene varios aspectos. Uno de esos aspectos es no hagas y otro aspecto es hagas. ¿Sí? Tiene los haceres y los no haceres. Ujú. Habiendo llevado el pecado de muchos y intercediendo por los Transgresores. anomías, anomos, transgresores, ¿sí? Sinónimos, inicuos, pecadores, la palabra hebrea, posheim. Transgresores, ¿qué significa? Viene de la raíz pasha, romper con la autoridad justa. Es decir, traspasar, bingo, apostatar.
En sí, uno está quebrando una ley si no sabe que esa ley existe. Sí, la está quebrando, pero no debiera ser juzgado por una ley que no sabe que existe. Ofender, rebelarse, sublevarse, transgredir. Entonces tenemos dentro de la palabra inicuos el concepto de apostatar. ¿Por qué? ¿Qué es el punto clave para ser un apóstata? Es entendimiento. ¿Estamos? Amén. Entonces, Hechos. ¿De quién estaba hablando esos versos? ¿De quién estaba hablando? De los dos ladrones en la cruz. Ujú. Sí, uno se fue al paraíso. Bueno, uno va a estar en el paraíso con Yeshua cuando el paraíso esté. Y el otro era un quebrantador de la ley. ¿Sí? 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, aquí lo tradujeron correcto, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué no usaron inicuo aquí? Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Mashiach, para ganar a los que están sin ley. Esto tuve un rato leyendo estas porciones de Corintio. ¿Cuántos se acuerdan de eso donde el apóstol Pablo dice, para llegar a los judíos, yo me hago judío, para llegar a Ujú. los que no tienen ley, me hago que no tengo ley, para llegar a los que tienen ley, me hago que tengo ley? Ese man era un mentiroso. Y me imagino que si sigo por ahí para allá, que para ganarme a los borrachos, me emborracho, Ajá, para ganarme a los exactamente. adúlteros, me meto en adulterio. ¿Ustedes verdaderamente creen que eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? No. O más bien estaba diciendo, para entender a los goyim, a los que no tienen ley, me pongo en sus zapatos para poder llegar a ellos con la palabra de forma que ellos la entiendan. Ujú. Entonces, miren lo que dice aquí. Aquí sí, porque como estos versos lo usan para decir que la ley ha sido abolida, aquí sí meten la palabra ley. En ninguna otra parte. Todos los otros usan inicuo, maldad, iniquidad. Sí, pero aquí, a los que están sin ley, el apóstol Pablo hablando, como si yo estuviera sin ley. Ahora, el apóstol Pablo mismo pone un paréntesis. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley en homos de Mashiach. ¿Por qué en homos en vez de anomos? Aquí es la misma palabra, pero sin la A. Ujú. Estando con la ley del Mashiach para ganar a aquellos que están sin ley. En otras palabras, me pongo en sus zapatos, entiendo lo que ellos están pasando. Es más, en esto mismo, anteriormente, en los versos donde prueban al apóstol Pablo, los judíos que estaban tratando de judaizar hasta que hicieron una aclaración en Hechos, repitieron lo que el dictado que hicieron en el libro de Hechos, que los que son Goyim solo tenían que hacer 4 cosas. Y también basan que la ley está abolida en esos versos de esas 4 cosas, lo cual también no tiene sentido común porque dentro de esas 4 cosas no está no matar, no mentir,
y muchas otras cosas que no debemos hacer, no estaban incluidos en esas 4. Porque siempre se brincan algo. Cierto versículo que dice, porque en cada ciudad tienen a Moshe, a Moisés, a la Torá, y ahí pueden ir aprendiendo y cambiando sus pasos, su caminar, su halajá. Aquí tenemos ese concepto de ley. ¿Cuál es la palabra? Sin ley, anomía, confirmación. ¿Sí? Conociendo esto, 1 Timoteo 9, que la ley, nomos, que es sin ley, anomos, ¿sí? No fue dada para el justo. ¿Por qué no fue dada para el justo? Porque el justo es justo y guarda la ley. ¿Qué cosa es una persona justa? Una que no, en la justicia no lo puede coger por ningún lado, porque es justo y guarda la ley. Entonces, a veces no pensamos en términos de hoy en día aplicándolo a el vocablo de esos tiempos. Estaba hablando con un amigo mío que hubo una revelación tremenda, ¿sí? Que el gobierno de los cielos son las leyes que fueron escritas, que están establecidas. Si yo me adhiero al gobierno celestial, ¿cuáles son las leyes de ese gobierno? Porque bíblicamente se hablaba de reyes y reinos. Y a veces por cuenta de esa fraseología antigua, no, yo pertenezco a un gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno colombiano, y yo tengo que seguir las leyes colombianas o de los Estados Unidos, o si no soy un anomía, sin ley, y me pueden arrestar y poner en la cárcel, y tengo que sufrir las consecuencias. Entonces, según mi país, mi gobierno, yo no soy una persona justa y yo voy a caer bajo sentencia por la justicia. ¿Sí? ¿Quién creó todo ese pensar, todo ese proceso? Yahweh. ¿Y cuál es el gobierno de los cielos? El reino, el gobierno de los cielos. En sus leyes está. Entonces, fíjense, no fue dada para el justo, sino para los sin ley, transgresores, los anomos, y desobedientes, traducido del griego, los rebeldes. ¿Qué cosa es un rebelde? Un apóstata, uno que sabe las leyes y no las hace. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, etcétera, y sigue una lista horrenda. Léanse Timoteo. Entonces, estamos todavía, no entendemos lo que es una persona inicua. Entonces, el hombre de perdición, ¿qué cosa es? El hombre que rechaza que sin ley, que no tiene, y cualquier ley, no, la ley de Yahweh. ¿Sí? Segunda Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, introducirán abiertamente herejía destructora, ¿verdad? Así lo dice. Encubiertamente. Encubiertamente. ¿Qué es lo que se ha metido en la iglesia encubiertamente? El no guardar la ley. Eso es una herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató. Cuando uno peca, habiendo sido perdonado de sus pecados, ¿qué es lo que está haciendo? Pisoteando la sangre de su Señor.
Con tus hechos estás negando lo que tus labios dicen. ¿Cómo se llama eso? Apóstata. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Será como ladrón en la noche? ¿Serán esas dos cosas similitudes, sinónimos? Y muchos seguirán sus disoluciones. Y vamos a leer para que se den cuenta. Pedro se pone fuerte. Y cada verso más fuerte todavía. Y es casi que no tengo que enseñar, dejo que Pedro enseñe. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales y ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los le entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo diluvio sobre el mundo de los que impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, ¿cómo? Impíamente, y libró al justo Lot, justo. ¿Están captando todos estos términos? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Los hechos inicuos, ¿cuál es la palabra? Anomos. ¿Sí? Inicuo. Hechos inicuos. Fíjense que por implicación, ¿quién es un anomo? Un gentil. ¿Qué hablamos acerca de nuestra identidad en el Mashiach? Efesios 2. Que al darnos cuenta que somos gentiles, entramos por la puerta y nos acercamos a Israel, donde antes no teníamos Dios ni salvación, ahora tenemos Dios y salvación y mandamientos. ¿Sí? Amén. Estamos captando, esto no es 1 o 2 versos torcido para comprobar un punto. Esto es a través de todas las escrituras lo que enseña la palabra. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en cuando el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Cuál es la oración de fe? Hacer a Yeshua mi Señor. Si voy después que hago a Yeshua mi Señor y empiezo a desobedecer sus palabras, ¿estoy haciendo qué? Despreciando su señorío. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, diciendo que la Torah es maldición. porque están repitiendo palabras que ni siquiera entienden. Palabras que han escuchado que vienen desde el púlpito, desde los estudios, desde los cementerios, seminarios bíblicos. ¿Sí? Como animales irracionales. A mí me dijeron en un estudio, yo no soy animal. porque dije
que sí, que nuestra naturaleza animal. Y el Señor se puso bravo. Yo no soy animal. La Biblia me dice que yo no soy animal. ¿No? Está bien. Espero que no. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Verso 13. ¿Cómo está Pedro? ¿Pedro entendió a Pablo? Al fin, yo creo. Sabe que Pedro y Pablo se habían peleado, ¿verdad? Ujú. Siempre había cositas entre ellos dos. Sí. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Están captando? A mí me gusta lo que estoy haciendo. Yo no quiero aceptar algo que me va a quitar, ¿sí? El vivir por los deleites. Este ya es mi galardón, en otras palabras. Yo no quiero el galardón de Dios. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos Desobediencia. de maldición. HM. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Quién es Balaam? El supuesto profeta que fue a maldecir a Israel. Suerte que tenía una mula, ¿verdad? Sí, la mula. Sí, Que le predicó correctamente. sí. ¿Cuántos de nosotros podemos ser como el burro ese? Debiéramos ser como el burro ese. No El como cual él. amó, ¿qué cosa? El premio de la maldad. Había un rey que le estaba pagando por ser malo. Y fue reprendido por su iniquidad. Aquí hay algo interesante. Para anomía. ¿Ven la palabra ahí dentro de esa palabra? Anomía, ajá. ¿Sí? Su iniquidad es para anomía. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para anomía, transgredir la ley, una transgresión o una ofensa de la ley. El verbo aparece en Hechos 23:3. Este sí es un diccionario. El diccionario Word Study es en inglés. Yo hice la traducción. Pero eso es lo que dice acerca de esa palabra. Ahora miren, interesante. Sinónimos a paranomía: anarquía, pecado, injusticia, mal, acto de transgresión, desobediencia, error, crimen, conspiración. Antónimo. Así se escribe antónimo, sí. ¿Qué cosa es lo opuesto? Lo que el Padre requiere de nosotros: obediencia, sumisión, mandamiento que les fue dado. Interesante. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, de los que viven en error. Les prometen libertad. ¿Cuántos
van a la iglesia porque tienen la promesa de ser libres de la ley. Ajá. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Yahushua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Qué cosa es la apostasía? Enredándose otra vez. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del qué, de el santo mandamiento. ¿Cuál es el santo mandamiento? ¿Quién lo puede buscar? Que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Cuántos han tenido un cerdito y le han bañado? Pero he tenido un ¿Qué es lo perrito primero que hace? como el perrito Pablo también, los perritos van y se revuelcan otra vez buscando ¿Pero qué es lo que hace el cerdito? Inmediatamente. Suéltelo. otra Eso es vez, va a inmediato. buscar barrito. Qué feo me siento. Estoy demasiado limpio. ¿Verdad? Ujú. Mi nombre concuerda con el puerco. Pues, hablando palabras infladas y vanas, ¿quién va a hacer eso? El hombre de pecado, el hombre inicuo, el hombre sin ley. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos, en conclusión, decir que es la apostasía si estamos en los últimos tiempos hoy? ¿Qué podemos decir en conclusión que es el obedecer? ¿Qué podemos decir en conclusión de lo que significa la definición bíblica de alguien justo? Pregunta. Yo soy justo. Entonces no tengo que guardar la ley. No, porque la persona justa es la que guarda la ley. Exactamente. Por eso el justo. ¿Sí? O sea, La palabra justifica. Hoy en día, de nuevo, ¿qué cosa es la apostasía? Tenemos una tarea para esta semana. Ujú. Buscar todos los versos que tienen o hablan acerca o tienen referencia acerca de la apostasía. Ok. No siempre va a ser un versículo que dice la apostasía o los apóstatas. Que haga referencia a la apostasía, que sí tenga que ver, ¿cierto? Una cosita, o sea, la gente, o sea, la apostasía es para la iglesia, porque la gente piensa que la apostasía va a ser algo como alterno, como fuera de ella. Y una vez escuché, ¿no? La Y una vez apostasía, escuché, sí, la apostasía, dentro de la iglesia. como vimos y como pudimos concluir por los versículos leídos, solo puede suceder en alguien que ha entrado por la puerta.
Y eso viene a la parte 2 de este estudio. Si no ha entrado por la puerta que es Yahoshua, es imposible ser apóstata. Sí, sí, porque, bueno, lo que yo entendí que la apóstata es, bueno, eso, que ya entramos, pero que no obedecemos, o sea, que no queremos obedecer la ley del Eterno, la Torá del Eterno. O sea, porque Es si que ellos estamos no tienen adentro, un cambio. no somos En, apóstatas. en sí no necesariamente no tuvimos que entrar, sino decimos que entramos, pero hacemos algo diferente, algo que va en contra de lo que decimos que estamos haciendo. Y aunque lo hagamos encubiertamente, lo estamos haciendo, Pero mira, porque el entrar por la puerta es sinónimo de uno empezar a obedecer los mandamientos y darse cuenta que es parte del pueblo. Eso significa la misma cosa. Y al darle las espaldas a los mandamientos del quien te salvó, de Yahoshua, del Padre, ¿qué es lo que estás haciendo? Apóstata. pero hay un versículo clave que es el que dice, después de haber conocido la verdad. Bueno, y lo que usted dijo hace rato, lo dijo así, corriendo, pero eso hay que decirlo más lentamente para entenderlo y para hacerlo entender y darlo a entender que se supone que nosotros estamos esperando un reino o estamos dentro del reino del Eterno y dentro del reino del Eterno hay unas leyes que Escucha cumplir. entrecortado usted, o lejos. Bueno, esto, lo que dijo Pablo, eso hay que decirlo más lentamente y como para que la gente lo entienda, o para que lo entendamos, mejor dicho, que nosotros estamos en un reino que es el reino de los cielos, que es el reino del Padre, el reino que esperamos, que anhelamos y que estamos en ese reino y que en ese reino hay leyes que hay que cumplir. Como lo que decía Pablo, si yo estoy, si, el que vive en Colombia o donde viva, hay que cumplir leyes, en el país donde vivas hay que cumplir leyes, en el reino de los cielos hay que cumplir leyes. Y si no cumplo esas leyes, o sea, si yo estoy supuestamente vivo en ese reino, espero ese reino, anhelo ese reino, y ese es mi reino, el reino del Eterno, o la nacionalidad del Eterno, si yo no cumplo esas leyes, estoy apostatando. Bueno, para mí es eso, ¿no? O sea, un poquito de lo que entiendo. Entonces, eh, si soy una apóstata, si no cumplo esas leyes, si no obedezco esas leyes, ¿será así un poquito, Pablo? Exactamente así. ¿Qué sucede? Que en sí no estamos viviendo literalmente, físicamente dentro del reino. Estamos aceptando y poniéndonos debajo del señorío de un rey. Al hacer eso, nos estamos colocando debajo de lo que ese rey pone por orden. Y ya las órdenes de ese rey han sido escritas. Se llama la Torá. Y a yo decir que estoy bajo ese reinado, Yahoshua es mi Señor, y hacer otra cosa, estoy siendo un qué? Un apóstata. Especialmente si empiezo a entender que qué es esas o qué son esas leyes. La palabra nos habló de una ley en específico que leímos hoy. Y ahí vamos a comenzar la semana que viene. Pero esa ley la podemos buscar y muy fácil, sentido común. Todo lo que Yahweh ha dicho, lo haremos.
Esa es la ley. ¿Sí? La Biblia satánica tiene su ley. ¿Saben eso? Ujú, Y sí. solo es una. ¿Cuál? Hacer lo que tú deseas. Esa es la ley de la Biblia satánica. Y solo es una. Sí. Una, pero tiene tantas. Entonces, en otras palabras, haz lo que se te da la gana. Sí. Vive como se te dé la gana. Ajá. No obedezcas nada. Y el No problema respetas. es que el corazón es más engañoso que todas las cosas, Mm. porque el corazón, ¿quién es el rey del corazón? La carne. Entonces, Y, el y, espíritu y tiene que hablando terminar. de apostasía, Pablo, tengo entendido que en Estados Unidos se ha colocado el satanismo ya como una religión muy, muy aceptada. Ya hay templos, van niños, van familias completas. Lo digo porque los otros días Bueno, vimos, eso sí creemos que eso es algo de estos tiempos. Hay mucha evidencia que eso siempre ha sido, que eso pero no siempre tan abiertamente ha como estado ahora. infiltrado. Sí, exactamente, no abiertamente, pero eso siempre ha estado infiltrado en la élite de los Estados Unidos. Entonces, Sí. vamos a concluir este estudio en estos momentos. Que Yahweh me los bendiga y concluimos la semana que viene.